Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a ir viendo el tema de las entradas, ¿ok? Entonces, dentro de un microcontrolador, básicamente un pin puede funcionar como entrada o salida digital, ¿ok? Entonces, cuando es como salida, básicamente se comporta como una batería, ¿ok? Como una batería, como salida, ¿ok? Y como una entrada, básicamente se comporta como un pulsador o interruptor que básicamente envía señales de 0 y 1. Y generalmente eso está traducido en una entrada de 5 voltios, 5 voltios y también una salida de 5 voltios. ¿Ok? Aunque está el estándar de 3.3, ¿ok? Lo más normal es que se envíe y se recibe 5 voltios. Entonces puede funcionar como entrada o salida. En el caso de esta clase vamos a encender un LED con un pulsador, entonces encender un LED es una salida y utilizar el pulsador es una entrada. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo hoy. Entonces vamos a aprender a utilizar los pines digitales como entradas o como input y vamos a definir el segmento de setup mediante el pin model. ¿Ok? Por defecto está seteado estos pines de los microcontroladores, básicamente como salidas, ¿ok? Pero también puede funcionar como entrada y esto se define dentro del bloque del setup y se actúa sobre los pines digitales, ¿ok? Y estos pines digitales podemos hacerlos que sean de salida o de entrada, ¿ok? Y bueno, y eso, y esto se hace mediante la función pin mode, como ven aquí, pin mode, ¿ok? Mediante esta función. Mediante la función pinMode, ¿okay? Pinmode, podemos decidir si un pin en particular del Arduino o de cualquier microcontrolador, ¿okay? Puede hacer de entrada o salida. Esto tienen en la definición del setup casi todos los microcontroladores. ¿Okay? Una de las formas más programar es mediante el formato de processing del Arduino, que es su lenguaje, ¿okay? Y las instrucciones están preparadas mediante lo que se conoce como wiring. Wiring, ¿ok? Bueno, wiring es más o menos cableando, ¿ok? Y los creadores del Arduino definieron un subconjunto del processing que se denomina wiring y se denomina directamente processing, que es una versión modificada del lenguaje. ¿Sí? Bueno, entonces es eso y el pin mode es una de las configuraciones para hacer que un pin sea de entrada o salida. Vamos a ver eso después en el ejemplo. Entonces tenemos el setup y el lab y existen dos funciones especiales que son parte de los sketch o programas fuentes del Arduino, que son el setup y el lab. ¿Qué hace el setup o setup? Es el llamado una sola vez, es decir, que se ejecuta una sola vez. Este es el flujo de ejecución. Se ejecuta el setup aquí una sola vez. ¿Okay? Y acá se hacen las configuraciones. ¿Okay? Acá se hacen las configuraciones. Y luego va al bloque de loop. Al bloque de loop. Y como su nombre lo indica, básicamente
es un programa, ¿ok?, que genera un ciclo de repetición infinito. ¿Ok? Entonces, no se sale de este ciclo a no ser que se haga reset. Las placas de Arduino, básicamente, o sea, el microcontrolador en sí, tiene un pin que es para hacer reset, o en este caso, un pulsador para hacer reset, o básicamente se deja de alimentar. No watts le voy a poner. ¿Ok? Significa que no se alimenta con batería, o sea, se deja de alimentar. Entonces, estas son las dos condiciones por las cuales se rompe el loop. ¿Ok? Por los cuales se rompe el loop. Entonces aquí se rompe el loop y termina el programa. ¿Ok? Entonces, según esas dos condiciones, aquí finaliza el programa. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, acá inicia. Inicia cuando se alimenta el dispositivo. Se hacen las configuraciones. ¿Ok? Se hacen las configuraciones. Dentro de esas configuraciones se decide y se coloca el pin mode. Se coloca el mode, ¿ok?, el pin mode. Si queremos que sea de entrada o salida. ¿Ok? Eso se decide ahí entonces. Si queremos que sea de entrada o salida. ¿Ok? Y bueno, ¿ok? Y ahí tenemos entonces todo el ciclo de esto. Entonces dentro del setup es llamado una sola vez. Cuando comienza el sketch o el programa, es un buen lugar para realizar las tareas de configuración. En este caso, configurar un pin como entrada o como salida mediante la función pin mode para definir estos pines o inicializar alguna biblioteca o alguna cosa especial. Entonces se ejecuta una sola vez. Una sola vez. Y el otro bloque es el que le continúa y se llama una y otra vez. Es el corazón de la mayoría de los sketches y necesita incluir ambas funciones en tu sketch, aun cuando solamente necesite hacer, cuando no necesite usar, igual tenés que agregar tanto el loop como el setup. ¿Ok? Y funciona repetidas veces. Entonces aquí funciona indefinidamente. ¿Ok? Entonces aquí solamente una vez y aquí indefinidas veces. ¿Ok? Entonces es infinito hasta que en algún momento cortemos con su ejecución. ¿Ok? Entonces funciona de esta forma. Entonces tenemos el setup y el loop, ¿ok?, como funciones principales. Son funciones. Son funciones. ¿Ok? Bueno. Otra de las funciones es el pin mode, digital write y delay. ¿Ok? El pin mode ya sabemos que básicamente que afecta a un pin digital y lo que hace es que funcione como entrada o como salida. ¿Ok? Puede funcionar como in o como out según las definiciones que hagamos sobre alguno de los pins. ¿Ok? Bueno, digital write, su nombre está identificando como salida de un pin, es decir, que activa un pin o desactiva un pin. ¿Ok? Entonces prende y apaga. ¿Ok?
prende y apaga entonces. Entonces la función pin-mode configura un pin como entrada o salida. Es utilizada mediante los parámetros que se le pasa, que es el número del pin, y que sirve para configurar, y una constante que puede ser input o output, ¿okay? Entrada o salida. ¿Okay? Cuando está configurado como input, el pin puede detectar un estado de un sensor o como un pulsador como, o como un pulsador. Entonces puede detectar básicamente entradas digitales. ¿Okay? Y cuando se coloca como salida, entonces puede manejar como actuador, y en este caso puede prender un LED. Entonces lo más normal es que se utilice un pulsador en algún ejemplo y en su salida como para encender un LED. Pero son infinitas las cosas que se pueden activar o desactivar mediante los pines que son entrada o salida. La otra cosa es la digital write, y básicamente envía un valor hacia afuera del pin. ¿Okay? En este caso, digital write LED pin high, entonces enciende el LED. ¿Okay? Si está conectado con el LED, y modifica LED pin 13 como high, que es el valor de 5 voltios. ¿Okay? Y como low, que es 0 voltios. Entonces, básicamente, cuando está activo, esto llega a 5 voltios. ¿Okay? Entonces es un valor de 1 o high. Ok. Y cuando es un valor bajo, este es 0 voltios. Y corresponde a un valor 0 lógico. Y este corresponde evidentemente a un valor 1 lógico. Y este corresponde a un valor 0 lógico. O su declaración como low. ¿Okay? Su declaración como low. Low. ¿Okay? También esto corresponde a un valor true o verdadero. Y este corresponde a un valor falso. ¿Okay? Un valor falso. ¿Okay? Entonces la nomenclatura es high o low, o sus valores 1 para high y 0 para low. O también los valores verdaderos de true y false. De las tres formas se puede hacer. Se puede hacer en forma booleana, en la forma booleana, en sus valores lógicos de 0 y 1, okay. En sus valores booleanos vamos a llamar como true o como false. Okay. Y en sus valores de constante. Sus valores de constante, que son high o low. Así. Entonces, puede ser verdadero o falso, 0, 1 y su constante high y low. Okay. Entonces modifica el pin 13 con el valor de high o 5 voltios, y enviando un valor low que conecta a tierra o 0 voltios. También se puede agregar un delay, que es básicamente un pequeño retardo en el procesamiento, y se mide en milisegundos. ¿Okay? Entonces hay, por ejemplo, cuando ponemos 1000 milisegundos, equivale a esperar un segundo. Y se escribe de esta forma. Y crea un retardo de un segundo. Entonces la ejecución de esto. Y bueno, entonces ahí tenemos todos
en los posibles valores que puede tener básicamente un digital write. Y un delay es básicamente un retardo medido en milisegundos. Entonces, 1000 milisegundos sería un segundo aquí. ¿Y por qué ese retardo? Porque toda la ejecución del código de la mayoría de los microcontroladores es lineal, es decir, que se ejecuta en un solo hilo. ¿Okay? No es multitarea, por ejemplo. Entonces, es lineal. Y cuando le colocamos un retardo aquí, básicamente espera un tiempo y luego continúa con lo que sigue debajo. Entonces es top-down la ejecución de arriba para abajo. Y cuando colocamos un retardo, entonces aquí no hace nada el procesador, sino básicamente se queda esperando hasta que termine el tiempo y luego continúa la ejecución. Van a decir que se queda ocioso, ¿sí? Entonces sí se queda ocioso. ¿Okay? Pero es la forma como están diseñados estos microcontroladores, al menos los que no tienen varios hilos de ejecución, funcionan de esa forma. ¿Okay? Pero también hay microcontroladores que tienen la capacidad de multitarea, entonces pueden tener varios hilos de ejecución. Entonces puede ser 1, 2, 3 y n. Entonces tienen varios hilos de ejecución. Pero por lo general, inclusive en la versión Q, que es una de las más nuevas, ¿okay? Tiene un solo hilo de ejecución. ¿Okay? Entonces funciona de esa forma. Bueno, aquí tenemos la imagen de un pulsador. Hay pulsador de 4 pines. 4 pines. Y ahí están los que exactamente solamente tienen 2 pines. Estos están unidos internamente. Por eso es que ahí también hay solo de 2 pines. ¿Okay? Y generalmente esto se hace para adherir bien a las placas. Y también para usarlos directamente en los protoboards. ¿Okay? Entonces, tienen esa facilidad. ¿Okay? Comercialmente se hace de esa forma. ¿Okay? Internamente lo que tiene es básicamente, vamos a dibujarlo solo con 2 patitas, pero en realidad puede tener 4. ¿Okay? En realidad lo que tiene es esto que voy a tratar de dibujar aquí. ¿Okay? Entonces tiene, vamos a llamarle patita 1 y patita 2. ¿Okay? O pin 1 y pin 2. ¿Okay? Tiene 2 patas. ¿Okay? Y después tiene acá la carcasa de la parte de plástico del pulsador, ¿okay? Donde básicamente podemos pulsar eso. ¿Okay? Y acá tiene una chapa de metal. Tiene un metal aquí. Un metal que está en el medio. Y cuando se presiona esto, entonces hace contacto aquí. ¿Okay? Entonces hace contacto y ahí entonces fluye la corriente en este sentido. O sea, depende de cómo esté conectado, entonces va a fluir la corriente en ese sentido. ¿Okay? Y bueno, o puede ser, fluir de este sentido también depende de cómo esté conectado. ¿Okay? Pero en fin, entonces conecta estas 2 patitas. El problema está que estas chapas vibran. Estas chapas de metal vibran. Entonces estas chapas de metal vibran. Y básicamente voy a dibujar acá en una línea de tiempo. ¿Okay? Básicamente es inestable cuando empezamos a pulsar y después recién se estabiliza. ¿Okay? Esta parte es inestable. ¿Okay? Esta parte es inestable. ¿Okay? Y luego recién
estabilizado aquí. ¿Ok? Bueno, y esta zona de inestabilidad, ¿ok? Lo que se hace es básicamente con un retardo. Entonces se le agrega un pequeño retardo de tiempo aquí. Cuando se lee el valor del pulsador. Cuando se lee el pulsador, entonces le agregamos un pequeño retardo aquí. Ya sabemos que se usa con el delay. Con el delay. Entonces, con este delay generamos un pequeño retardo hasta que más o menos se estabilice. ¿Ok? Bueno, este retardo es pequeño, generalmente entre 50 milisegundos, ¿ok? Aproximadamente. ¿Ok? Y después ya está estabilizado. Entonces, aquí recién leemos el valor de ese. Entonces, cuando no está estabilizado, básicamente varía entre 0 y 1, 0 y 1, y así un valor aleatorio, ¿ok? Y acá, cuando pulsamos, entonces va a ser 1 directamente, ¿ok? Entonces, es inestable el valor que va a entregar, ¿ok? Entonces, por eso se coloca de esta forma, ¿ok? Su precio es muy económico, por eso se usa, pero ya ven que la vibración de la chapa es uno de los puntos negativos de estos pulsadores, ¿ok? Entonces es económico, pero es inestable. Inestable, ¿ok? Económico, pero inestable, ¿ok? Y bueno, continuemos. Los componentes que vamos a usar son un protoboard, un Arduino Uno R3, un diodo emisor de luz, una resistencia de 10 kiloohmios, una resistencia de 220 y un pulsador. Vamos a ir viendo dónde se ubica cada uno de estos elementos. ¿Ok? La resistencia de 220 es para alimentar nuestro LED. ¿Ok? Para alimentar nuestro LED. ¿Ok? Para que no se queme nuestro LED. ¿Ok? Para proteger. ¿Ok? Para proteger el LED. Para proteger el LED. Bueno. Esta resistencia de 10K básicamente se coloca entre el pulsador y tierra. O masa. Masa o GND. Y con el nombre de GND está dentro de Arduino. ¿Ok? Tierra, masa o GND. Nos quedamos con estos dos, pero más con GND. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí viene 5 voltios. 5 voltios el pulsador. Acá está la resistencia. La resistencia. ¿Ok? Entonces aquí está la resistencia. En este lugar está la resistencia. Y en el punto común, donde se une la resistencia con este otro de 5 voltios, aquí más o menos. Por aquí, esto ingresa al microcontrolador. Al microcontrolador. ¿Ok? Y esta es la señal de entrada. La señal de entrada. ¿Ok? Esta es la señal de entrada. Bueno, vamos a ir viendo eso. Entonces, esta resistencia de 10 kiloohmios, que es
un poco mayor al que vimos anteriormente. ¿Ok? Y se lo distingue básicamente en estos modelos True-Halt, que son en esos modelos True-Halt, básicamente van a ver por estas bandas de colores. ¿Ok? Y son cuatro generalmente, pero lo que sirven para ver los colores es estas tres primeras bandas. ¿Ok? Esto se lo puede ver en una calculadora o en un programa directamente. ¿Ok? No vamos a perder tiempo en esto, es fácil de ver esto con un programa. ¿Ok? Eh, bueno, después tenemos el protoboard y el protoboard básicamente en estos costados tiene la fuente de alimentación, que es positivo y negativo. Positivo y negativo. ¿Ok? Entonces tienen ahí. Y los componentes se colocan aquí. Entonces, en línea, en línea y en línea. Entonces aquí, esto se puede conectar de esta forma, por ejemplo. Y esto también se pueden colocar de esta forma. ¿Ok? En línea se van colocando. ¿Ok? Y la fuente de alimentación, entonces se ubican de esa forma. La parte de fuente de alimentación. En línea. Y aquí, los que son los componentes. Entonces, los componentes los componentes se colocan en forma de columna. Entonces, si queremos colocar una resistencia, por ejemplo, voy a dibujar acá una resistencia. Si queremos colocar una resistencia aquí, entonces yo tengo que colocarlo aquí en forma de columna. Yo elijo dónde colocar, pero se coloca en forma de columna. Y de acá se tira un cable de conexión hasta este otro, y aquí, evidentemente, se vuelve a colocar otro componente. ¿Ok? Entonces, se inserta aquí y este se inserta aquí. ¿Ok? Y así se va colocando en forma de columnas. ¿Ok? Esto es forma de filas. Y los componentes en forma de columna. Y los circuitos integrados acá, entre esta y esta. Por eso tiene esta separación y acá van los circuitos integrados. ¿Ok? Acá van los MIC. ¿Ok? Cualquier circuito integrado va, entonces sus pines van conectados aquí, 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 aquí y aquí. Como pueden ver, entonces internamente básicamente acá tienen cables de conexión en forma de fila y acá tienen cables de conexión internamente en forma de columna. ¿Ok? Bueno, y así está distribuida el tema del protoboard. Y se conecta con estos cables para protoboard. ¿Ok? Y tenemos nuestro Arduino. Básicamente estos son los pines digitales. ¿Ok? Y están numerados por el Arduino 1 desde el 0 hasta el 13. Y tenemos 3 GND, que son 3 masas. Primer GND, segundo GND, tercer GND. ¿Ok? Y el de 5 voltios que vamos a usar. Entonces estoy marcando los que vamos a usar. Puede ser cualquiera de estos pines digitales. Puede ser este GND, este GND, este GND. Todos los GND son iguales. Todos los GND están conectados dentro de la placa. Y básicamente lo que hace es, por ejemplo, estos pin 13 está conectado a, por ejemplo, a cualquiera de estos. Básicamente lo que hay una extensión de este microcontrolador. Este es nuestro microcontrolador. ¿Ok? Y lo que tenemos es una extensión
acá en estos conectores para conectar aquí. ¿Okay? O sea, la misma funcionalidad cumplen. ¿Okay? Entonces, podemos conectarlo de esa forma. ¿Okay? Esta es nuestra fuente de alimentación que vamos a alimentar a 5 voltios. ¿Okay? O esta también es una fuente de alimentación. Entonces aquí alimentamos desde la computadora y aquí desde una batería. Aquí desde una batería y de acá desde la PC. La PC también, entonces entrega 5 voltios. ¿Okay? O desde este pin bin, que es una también, se le entrega 5 voltios. ¿Okay? 5 voltios. 5 voltios. Entonces, este se llama V in. ¿Okay? Entonces tenemos fuente de alimentación, tenemos entonces 3. 1, 2 y 3. Entonces de 3 formas podemos alimentar al Arduino para dar energía y pueda funcionar. Y de acá sale 5 voltios. De acá sale 5 voltios. Salida. Entonces, una salida de 5 voltios para alimentar nuestro circuito. Entonces vamos a usar este. Vamos a usar este. Vamos a usar cualquiera de los GNDs que están aquí. Cualquiera de los GND. ¿Okay? El pin número 13 y el pin número 2. Esos son los pines que vamos a usar para nuestro ejemplo. ¿Okay? Cuando hagamos la parte práctica. ¿Okay? Y bueno, estando ahí, entonces continuamos. Después vamos a ver el pulsador con el Arduino, que es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Tenemos los diodos LEDs. ¿Okay? Entonces, la partita más corta es positiva y la pata, no digo, al revés. Me voy para atrás otra vez. Entonces, tienen ahí la ubicación de los pines. ¿Okay? Entonces, vamos a ir viendo eso. ¿Okay? Bueno. La forma de configurar y que vaya al microcontrolador. Entonces, este es nuestro pulsador que va al mic. ¿Okay? Al microcontrolador. ¿Okay? Y tiene dos tipos de configuraciones. Dos configuraciones. Esa configuración son pull up y pull down. ¿Okay? Por lo general, lo más normal es que funcione como pull down. Cuando tenemos el pull down, es básicamente está apagado y cuando se presiona se prende. Y el de pull up está funcionando cuando se le da alimentación y cuando se aprieta se apaga. Es inverso. Okay. Vamos a ir viendo. Okay. El de pull up, van a darse cuenta. Vamos a bajar primero el de pull up para ver. Tiene una alimentación de 5 voltios. Okay. Pasa a una resistencia. Okay. Como la resistencia es muy alta, entonces por aquí no puede ir. Okay. Entonces, voy a irme otra vez para atrás. Okay. Bueno. Cuando tengo pull up, entonces directamente esto es 5 voltios. Okay. Y como esto no está pulsado aquí, entonces la corriente fluye directamente en este sentido. Okay. Entonces, acá es un valor 1.
entonces se enciende con un valor de high dentro del microcontrolador. ¿Okay? Esto va al microcontrolador. Ok, ¿está? Entonces inicia con on. Y cuando se pulsa, cuando esto se pulsa aquí, se une el circuito, entonces la corriente fluye en este sentido, directamente a tierra. Entonces se apaga. Directamente se apaga. Con la configuración pull down es inverso. ¿Okay? Inicia apagado. Y cuando se presiona, entonces se enciende. ¿Okay? Entonces la corriente no circula aquí, se queda acá. Cuando esto se une aquí, entonces ahí es high. Okay, acá es high y se enciende. Pero por defecto, entonces esto está cortado acá. Entonces el valor acá es 0. Okay, entonces es off primero y luego en on. Okay. Y bueno, la configuración es de esta forma. Okay. Entonces acá tenemos 5 voltios. Okay. Luego tenemos la resistencia del punto medio. Va al pin digital del Arduino o de cualquier microcontrolador. Y cuando se pulsa este pulsador, entonces esto conecta. Ok. Ok. Entonces, esta es una configuración. Como ven ahí. Okay. Entonces, esta es una configuración pull up. Y en pull down, okay, inicia apagado cuando se conecta esto. Entonces, circula acá corriente. Okay. Y acá tienen el pull up y pull down. Okay. En forma gráfica. Okay. Son inversos, fíjense en esto. Esta resistencia que está acá es la misma resistencia que está aquí. Este pulsador es el mismo. ¿Okay? Su configuración es inversa. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, acá está la resistencia. Ahí está la resistencia. Aquí está el pulsador. Y acá está el pulsador. Entonces, simplemente cuando yo quiero una configuración pull up, este muevo aquí y este otro muevo aquí. ¿Okay? Y cuando yo quiero una configuración estando en pull down, muevo aquí la resistencia y el pulsador aquí y se convierte en pull up. Okay. Entonces, así es la configuración. Okay. Y del punto medio, de este punto medio o de este punto medio, es lo que alimenta al microcontrolador. De este punto medio o de este punto medio alimenta al microcontrolador. Okay. Y dice, los pulsadores o switches conectan dos puntos de un circuito. ¿Okay? Al ser pulsadores, este ejemplo va a encender un LED en el pin número 13 cuando se pulsa el botón. Conecte 3 cables en la placa Arduino, los primeros rojo y negro, y conecte las dos hileras largas verticales a las laterales de la placa universal breadboard, también se lo denomina, o protoboard, que proporcionan un acceso a una fuente de 5 voltios y a masa ground. El tercer cable va desde el pin número 2 digital a la patilla del pulsador. Esa misma patilla del pulsador se conecta a través de una resistencia pull down, en este caso, que es de 10 ohmios. ¿Okay?
resistencia de 10 ohms a masa. El otro extremo del pulsador se conecta a la fuente de 5 voltios. ¿Okay? Cuando el pulsador está abierto sin pulsar, no hay conexión entre las patas del pulsador, de forma que el pin está conectado a tierra a través de una resistencia denominada pull down y leemos como low, que es valor bajo. Cuando el botón se cierra, entonces el pulsador se activa y establece una unión entre los dos extremos conectando el pin número 5, por lo que leemos un valor como high. También puedes colocar el cable en el sentido contrario a la resistencia, que se denomina pull up, que mantiene una entrada en high y cuando se pulsa se convierte en low. Entonces cuando se pulsa el botón, así el comportamiento del programa Sketch se invertirá en el LED que normalmente está encendido a apagado. ¿Okay? Entonces es eso. ¿Okay? Vamos a ver entonces después el gráfico high. Internamente el Arduino lo reconoce como valor 1 y low lo reconoce como valor 0. ¿Okay? Estos son las dos constantes que se utilizan en el código Arduino y están definidas internamente y no hace falta que el programador lo defina. Como puede ver, puede usar indistintamente los valores numéricos o sus literales definidas como high o low o sus valores en verdaderos o falsos. ¿Okay? Y esa es la conexión que vamos a ver enseguida. ¿Okay? La estructura del pulsador. El pulsador es un componente que conecta dos puntos de un circuito cuando se presiona. Si utiliza la resistencia pull down junto con el pulsador para conectarlo con un pin de entrada digital y de esta forma puedes saber cuando el pulsador es presionado. Si el pulsador está presionado, el valor del pin, que en este caso es el pin número 13 sería, que es lo que se desea en general, se usa el pin número 2. Okay. En los ejemplos verá que que un valor de 0 voltios es el valor del low, en caso contrario corresponde a 5 voltios. Okay. Okay. Bueno. En una placa protoboard debe haber una resistencia de 10 kΩ conectado entre el pin de entrada y tierra, como se ve en el esquema de la foto. Okay. Entonces aquí voy a tratar de mover esto aquí un ratito. Voy a tratar de mover ahí. Bueno, quiero que se fijen aquí en el esquema. Okay. Acá está 5 voltios. Se va esto al pulsador, okay, que está abierto, y del pulsador se va a una de las patitas de la resistencia y de esta resistencia a GND. 5 voltios GND y del punto medio de la resistencia, que es a cualquiera de los pines del microcontrolador. A cualquiera de los pines del microcontrolador. En este caso, por ejemplo, el 10. Pero normalmente se usa del número 2. ¿Okay? Bueno, pero eso ustedes pueden elegir cualquiera de los pines. ¿Okay? Esa es la conexión pull down. ¿Okay? Bueno. Acá tienen un esquema. ¿Okay? El pulsador, la resistencia y sus conexiones. Bueno, este es el código fuente que les voy a explicar después. ¿Okay? Básicamente, vamos a ver enseguida esto. ¿Okay? Acá también tiene una explicación de esto, qué es lo que hace, pero voy a explicarle en el ejemplo directamente. ¿Okay? Entonces, tienen ahí.
Bueno, si quieren eliminar el rebote del botón, ¿ok? Entonces, ¿qué se hace? Se le hace un retardo. Un retardo. ¿Se acuerdan que básicamente eh, es inestable al empezar y después se estabiliza? Entonces aquí se le coloca un pequeño retardo. Retardo. Entonces con un pequeño retardo se elimina el rebote del pulsador. En este ejemplo se muestra la forma de eliminación del rebote de una entrada, lo que significa que la comprobación de 2 veces es muy corto en un periodo de tiempo para asegurar de que definitivamente se presione. Sin la supresión de rebotes del pulsador, al pulsar el botón una vez, que puede aparecer en el código como múltiples prensas, ¿okay? Hace uso de la función milips o retardo para realizar el seguimiento de cómo se pulsa el botón, ¿okay? Delay o milips. Okay. Este es mejor que el delay porque el delay básicamente entorpece todo el funcionamiento y este deja funcionar. Este es un contador de tiempo, ¿okay? Un contador de tiempo. Un contador de tiempo. Bueno, ahí tienen el esquema de circuito y acá tienen la parte lógica, ¿okay? Y vamos a hacer entonces un contador con el pulsador para hacer eso. Y se puede hacer varios ejemplos de los circuitos que tienen ahí, ¿okay? Vamos a ir viendo esto en el ejemplo, ¿okay? Directamente tienen ahí, ¿okay? Esto vamos a hacer con otro ejemplo. Este no funciona en el simulador, no funciona en el simulador. Y solo se ve en el modelo real, ¿okay? Pero básicamente hace lo mismo que vamos a ver, ¿okay? Bueno, ahora pasamos al ejemplo entonces. Este es un ejemplo visto en Woki. Ustedes tienen acceso a eso. Básicamente eh, se conecta en 5 voltios, ¿okay? Esta es una configuración pull down, ¿okay? Se conecta en 5 voltios aquí al pulsador, ¿okay? 5 voltios al pulsador, a una de las patitas del pulsador, ¿okay? De la otra patita del pulsador a una de las terminales de la resistencia, la otra terminal de la resistencia a GND. Acá tienen un GND, acá tienen otro y acá tienen otro GND, ¿okay? Entonces, de eso, y desde el punto medio de, de esta otra terminal se conecta al pin número 2 que es la entrada. Entonces, esta es entrada, ¿okay? Pulsador. Básicamente va a ser como entrada, ¿okay? Y este va a ser como salida. Salida. Entonces, nuestro pin número 13 va a ser salida.
pin número 13 va a ser salida y va conectado a GND. ¿Okay? Entonces, ahí lo ven. Lo que les iba a decir es que la patita más larga es positiva y la patita más corta es negativa. ¿Okay? Y bueno, tienen ahí la conexión. Pin número 13, GND. Y bueno. Cuando hacemos funcionar esto, va a compilar y queda encendido. ¿Okay? Entonces aquí, este es un ejemplo de cómo queda encendido. ¿Okay? Bueno, así entonces tienen los ejemplos. ¿Okay? Bueno, este es el primer ejemplo, entonces este es como salida y este es como entrada. Bueno, entonces tenemos esa configuración y vamos a simular. ¿Okay? Cuando yo presiono el pulsador, ahí queda presionado, se enciende. ¿Okay? Cuando yo presiono el pulsador, se enciende. ¿Okay? Y cuando largo se apaga. Esta es una configuración full. Ven cómo tiene un LED acá, que es lo mismo que está en el pin número 13. Entonces, ven ahí cómo funciona. ¿Okay? Envía 5 voltios. ¿Okay? Después cuando yo presiono el pulsador, hace que este envíe voltaje aquí, pasa el voltaje acá, eso entra aquí y genera que se enciende esto. ¿Okay? Y bueno, entonces el código de esta forma. Vamos a definir una variable que se llama pin pulsador, que va a tener el valor número 2 que corresponde a este. ¿Okay? Y el número 13 corresponde a este que está acá, para iluminar este LED. Luego en el setup vamos a hacer pin mode como pin pulsador como input. Pin pulsador como input. Número 2. Número 2 como input. ¿Okay? Y el LED pin como output. Esto va a estar como output. ¿Okay? Input y output. Pin mode. Dentro del setup. Ahí. Dentro de este bloque. Luego entra la ejecución de este y pregunta si digital read es igual a pin pulsador, que es igual a high, entonces va a prender el LED. Va a prender el LED. Y si no, significa que no se pulsó, que no está pulsado. Entonces el digital rate es low. Entonces los valores que viene de digital read lee un pulsador y sus valores posibles son el, voy a poner aquí, digital read que lee un pin lee entrada de un pin entonces sus valores son o high o low.
high o low. Okay. Entonces, valor 1 o valor 0. Okay. Bueno. Entonces, digital read de un pin. En este caso, pin número 2. Okay. Bueno. Entonces, con esto va a leer sus valores. Okay. En realidad, como son high y low, podemos simplificar el circuito. Cuando es high, todo esto es high, y cuando es low. Okay. Voy a acortar esto. Entonces, voy a hacerlo así directamente. Digital read. Voy a definir aquí. INT. Valor. Igual a 0. O puedo poner low directamente. Valor low. Okay. Digital read va a devolver un valor. Entonces pongo valor igual a digital read. Okay. Y el digital write va a ser un valor de LED pin con sus valores high o low. Entonces, valor. Okay. Entonces, valor puede ser high o low. También puede ser 1 o 1 o 0. Y también puede ser true o false. Okay. Bueno, entonces el valor puede ser 0 o 1, high o low, true o false. Okay. Y ahí directamente va a leer el pulsador, este valor del pin número 2. Vamos a cargar el valor y vamos a prender el pin según ese valor. Okay. Esto está funcionando. Como pull down. Okay. Según configuración de hardware. Según esta configuración, entonces está funcionando así. Y bueno, probemos. Hay un error y vamos a arreglar. Punto y coma aquí. Y volvemos. Cuando yo presiono, se prende. Y cuando largo, se apaga. Okay. Presiono, se prende. Okay.
Ahí tenemos una configuración pull up, pull down según hardware. Y ahora, sin cambiar en la configuración de hardware, vamos a hacer por software que funcione como pull up, que es su inverso. ¿Okay? Para no cambiar el pulsador ni la resistencia del lugar, porque eso es lo que se cambia el lugar para configurar a nivel de hardware eso. ¿Okay? Entonces directamente vamos a cambiar el código aquí. Podemos hacer de varias formas. ¿Okay? Esto es negar acá el valor. ¿Okay? Digital write. Podemos negar aquí. O podemos negar aquí. ¿Okay? Da lo mismo. ¿Okay? Entonces, fíjense. Negamos. Not lógico. Vamos a aplicar. ¿Okay? Vamos a invertir. Entonces, cuando es high va a ser low y cuando es low va a ser high. Y configuramos. ¿Okay? Bueno, y ahí aparece en su configuración pull up. ¿Okay? Inicia prendido. Cuando aprieto, se apaga. Y cuando largo, se prende. ¿Okay? Y así funciona como pull up. Y así funciona como pull down. ¿Okay? Entonces tenemos esa configuración así. Directamente como funciona de esa forma. ¿Okay? Entonces, ven cómo se puede ir trabajando con esto. ¿Okay? Bueno. Se puede negar aquí o bien, si les gusta, podemos negar aquí. ¿Okay? Da lo mismo donde quieran negar. ¿Okay? Funciona de la misma forma. ¿Okay? Bueno. Okay. Entonces, tienen ahí como quieren hacerlo. Pero por defecto, entonces vamos a dejarlo en su configuración. En su configuración negada aquí. Acá lo importante es tener este setup y este value de este con su digital read. Y le pasan el pin del pulsador y digital write le pasa el número del pin que van a aprender y su valor. ¿Okay? Entonces, lo que tienen que saber es que en el setup se hace la configuración del pin mode como input o como output. ¿Okay? Dentro del loop se pone esto y devuelve aquí. ¿Okay? Entonces tienen ahí eso. Bueno, okay. En el otro ejemplo, vamos a ver este otro. En este otro ejemplo, básicamente se activa una sola vez. Me voy aquí.
voy a ejecutar aquí. Ok. Tenemos este número 2 y 13, como están las configuraciones ahí. Y dice bool, valor booleano, ya se activó, false. Entonces variable de control solo se activa una vez. Ok. Este ejemplo prende una vez, prende una vez y ya no apaga. ¿Ok? Esto se usa generalmente en las industrias, donde generalmente al iniciar el día se enciende una máquina y queda operando hasta el final del día. Probablemente entonces con otro dispositivo se apaga, con otro pulsador se apaga, pero ya queda activado en todo el día, entonces eh, para que quede activo en la máquina. Durante la fabricación entonces se activa una sola vez. Veamos. Hago clic ahí y ya queda activo. ¿Ok? Y ya no queda, ya no puedo desactivar eso. Entonces, no se desactiva manualmente. Solo por otro medio. ¿Ok? Entonces ahí ya queda activo. Y usa básicamente una variable de control y este se define como input y como output igual. Y acá, si digital read es igual a pulsador high y ya se activó como falso, está como falso, entonces digital read es high y ya se pulsó como true. Entonces si cambiamos el estado a permanente, que básicamente es utilizar una bandera que ya no se cambia. ¿Okay? Se utiliza una variable como bandera. ¿Okay? Entonces, se activo queda true y ya no sale de ahí. Entonces, queda aquí. ¿Okay? Super bien. Y el tercer ejemplo que es este otro que ven aquí. El que ya hicimos. Y el primer ejemplo básicamente es un interruptor. Este funciona como un interruptor. Vamos a ver. Queda prendido. Se apaga. Queda prendido. Se apaga. Funciona como un interruptor. Entonces, lo que hacemos aquí es que el pulsador sea como un interruptor. ¿Okay? Eso es lo que logramos acá a nivel software. ¿Okay? A nivel de software. Y vamos a usar un estado que se llama estado en LED y un último estado. ¿Okay? Entonces, estos son dos estados que se guardan. ¿Okay? Entonces, se coloca así. ¿Okay? Void pin mode, pin pulsador como input. Este, número 2. Número 2. Y pin mode como output. ¿Okay? Y podemos colocar este estado LED. Entonces, digital write LED pin estado LED, no sé si hace falta. ¿Okay? Es,
ahí prende o apaga directamente la primera vez. ¿Okay? No importa eso. ¿Okay? Bueno, y se ejecuta esto. Mi modo de pedido y digital write también. Ustedes pueden poner acá cualquier cosa que se ejecuta. ¿Okay? Entonces, evidentemente, inicia apagado esto, porque acá es low, low, low. Entonces, esto no hace falta. Esto no hace falta. Igual va a funcionar. ¿Okay? Entonces, esto no hace falta. Bueno, entonces, queda ahí. Y luego entra en el loop de ejecución continua y leemos al pulsador. Lectura del pulsador, ya sabemos que son sus valores high. High o low. Los valores de lectura de botón. ¿Okay? Y verificamos, si lectura de botón no es igual al último estado de botón, que es básicamente el último estado en low. ¿Okay? Entonces preguntamos si lectura de botón es igual a high. Entonces cambiamos el estado, invertimos la variable. ¿Okay? Entonces hacemos un toggle, se llama esto. Doble botón. ¿Okay? Se invierte eso y se prende. Entonces se invierte eso y se prende. Y hace un retardo por el tema del rebote físico. ¿Okay? Que vimos hace rato. ¿Okay? Para eliminar el rebote, entonces se coloca un delay. ¿Okay? De esto. Bueno, y ahí entonces se guarda el último estado de botón y vuelve al loop y se ejecuta. Pueden mirar. ¿Okay? Pueden probar y analizar el código. Okay. Está comentado lo que hace, ¿okay? Para que tengan de referencia. ¿Okay? Entonces, dentro de los materiales de lectura, entonces está esto. Cómo usar como pulsador, cómo usar como pulsador con una sola activación y como interruptor. ¿Okay? Tienen aquí los tres. Lo prueban y ya. ¿Okay? Entonces, cualquiera de estos. ¿Okay? Entonces, o este, o este, o este pueden usar. Y eso está aquí dentro de la plataforma. ¿Okay? Bueno, y ahí entonces tienen todo esto. Y eso es lo que estaba escrito dentro de los materiales de lectura. ¿Okay? Este se llama Woki. Este que ven acá. Se llama Woki. Woki. ¿Okay? También dentro de la plataforma tienen este otro si quieren probar. ¿Okay? Entonces este es Tinkercad, que también tiene ejemplo de pulsador. ¿Okay? Entonces, básicamente tienen esto para ir probando. ¿Okay? Pueden copiar el link, ejecutar o simular. ¿Okay? En este caso, simplemente pueden simular aquí y les va a aparecer la simulación. ¿Okay? Que es básicamente lo mismo. ¿Okay? 5 voltios al pulsador,
del pulsador a a GND, de este a GND, aquí a GND, de la patita de la resistencia GND. Y bueno, ahí tienen esto, y pueden pulsar y ejecutar esto. Entonces, Start Simulation. Ahí se ve cómo se simula, ¿ok? Se prende ahí. Okay. Pueden probar también. Pueden copiar el link, pueden hacer una copia y probar ustedes mismos con el código ahí. Tienen el código aquí. Okay. Y es básicamente lo mismo que estábamos viendo. Okay. Entonces el setup es el LED y el pin de entrada es el pulsador. En este caso está seteado en 10 y 4. Okay. El LED está ubicado en el pin número 10 y el pulsador está ubicado en el pin número 4. Y ahí define eso y acá en el loop lee eso. Si el valor de val es high, entonces digital write el valor del pin del LED como high. Si no, entonces val es digital read del pulsador, y si es low, entonces pone low. Y ahí termina el código de esto. ¿Okay? Y ahí, este es el pin número 4 y este es el pin número 10. ¿Okay? Pero básicamente es la misma cosa. Bueno, y ahí entonces termina la clase y muchas gracias.